Hola, nos encontramos en los patios de la Universidad de Santiago de Chile, nuestra vieja UT, y estamos iniciando una nueva temporada de Ciclos en el Sol, el programa que iniciamos con Inti Illimani, con el Colegio Sol del Illimani, y que por un convenio con Televisión de la USACH hemos comenzado a transmitir por este importante canal. Hoy día tenemos una invitada extraordinaria, la tengo que presentar con muchísimo cariño. Se trata de Fabiola González, la chinganera. Y digo con muchísimo cariño porque ella de alguna manera representa la porfía y la resiliencia, si se puede llamar así, de las tradiciones, de cómo la identidad nacional, la identidad profunda, sobrevive las generaciones, sobrevive los desarrollos tecnológicos y sobrevive también los intentos de cortarnos las raíces. Entonces vamos a tener una conversación súper interesante con la chinganera, con Fabiola González, y los invito a encontrarnos con ella. Hola, me encontrando a la histórica Universidad USACH, Universidad de Santiago. Hola, buenos días. Vengo a un programa maravilloso, a encontrarme con mi amigo querido Jorge Culón, que me está esperando por ahí. Ciclos en el Sol. ¿Cómo estás? Qué felicidad de verte. Sí, te invito a pasar al... Vamos pues. Vamos. Bueno, esta es la Universidad de Santiago, antigua Universidad Técnica del Estado, en la cual yo tuve el privilegio de estudiar, y gratuitamente naturalmente. Y tenemos al frente la Villa Portales. La Villa Portales fue un proyecto de vivienda social muy importante y muy estudiada más por las facultades de arquitectura. Pero esta parte y la villa se construyeron más o menos Al mismo tiempo, más o menos en la misma época. ¿Y pareciera que esto fuera parte de la universidad? Sí, Qué es bonito. el estilo y es también son contemporáneas. Entonces aquí se hacía la feria, la FISA, la primera FISA se hacía en estos terrenos, que era antiguamente, como esto era la quinta normal, aquí se hacía la exposición de animales, se llama. Yo tengo años como para recordar todas esas cosas. Me imagino. Pero tú eras como un adolescente. Yo era un niño, yo entré a la Escuela de Arte y Oficio, que dependía de la Universidad Técnica, la enseñanza media industrial, cuando tenía 12 años. Entonces mi vida de estudiante la pasé acá, vi la construcción de esta nueva sede de la universidad, viví la reforma universitaria. Pucha, tengo aquí 1000 historias. 1000 historias. Y en ese tiempo era una universidad mucho más tecnológica que ahora es una universidad más universal, digamos. Claro. Pero en ese tiempo era muy técnica y por lo tanto como que la parte humanista, la parte artística, requería de mucho esfuerzo, digamos. Claro. En general, muchas veces nos preguntan por qué, por ejemplo, Inti Illimani no tiene mujeres en el grupo. Y no es porque... No es por machistas. No, es porque había muy pocas mujeres que estudiaran Claro. ingeniería. No habían compañeras. Pues. Y Eran pocas. eran pocas y si estudiaban ingeniería definitivamente no estaban orientadas hacia la cuestión artística. Entonces en ese tiempo no existía facultad de artes, de música. No, de arte y de música no. Lo que había sí era el Instituto Pedagógico Técnico, en lo cual se estudiaban distintas materias de pedagogía. Claro, porque estamos hablando de los 60. Estamos hablando de los 60. Ya en los 70... Bueno, después del golpe y con la privatización, la universidad, por ejemplo, tenía sedes en todo Chile. Y eso se fragmentó, se transformó esto en la Universidad de Santiago. Claro. Y bueno, pasó a ser como todas las universidades públicas, que son públicas, digamos, de nombre, pero tienen que autofinanciarse. Oye, y entonces...
¿Víctor Jara estudió aquí No, o hizo Víctor- clase aquí? Víctor Jara, como nuestro grupo, como la Isabel Parra, como varios Es otros, que es un movimiento súper importante. hicimos parte del departamento de extensión que creó el rector Kirchner. Ah, perfecto. Entonces, que empezó con nosotros, porque nosotros habíamos egresado, estábamos trabajando en distintas cosas de ingeniería y queríamos dedicarnos a la música. Entonces el rector nos ofreció, nosotros teníamos como compromiso hacer un concierto al mes en alguna sede de la universidad, ¿Como Inti Illimani ya? como en Tillimani, sí. Y eso se Qué amplió lindo. después a varios artistas más. Y Claro. fue súper importante en apoyar que gente se dedicara 100% Al canto, a la música. música. Claro. Ahora, ¿Y la peña? bueno, la peña es anterior. La peña es del Ah. año 66, el 66, y de los viudos de la peña, porque los cerraron la peña el 67, los viudos formamos Inti Inti-Illimani, Illimani. pero ya Oye, ¿y no hay registro de la peña? ¿O hay registros algo? visuales no. ¿Y audio? No creo tampoco. Es que piensa lo que era en ese Época. tiempo tener una grabadora. Sí, pues difícil. Sí, la Violeta Parra se La Violeta quejaba Parra que le también. pedía a la Universidad de Chile una grabadora y no se la daban. Sí, que difícil, ¿ah? Claro, Porque hay una parte importante de la historia, importante. Bueno, donde pero nacieron las cosas. la historia hay que estas contarla cosas. también. Bueno, aquí llegamos al magnífico edificio de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, lo que antiguamente era el Departamento de Extensión. Te invito al cine de la ¿Serio? Vicerrectoría. Vamos al cine. Encantada, pues. Estamos viendo al Baucha y hablar del Baucha es hablar de los chileneros y de todo un mundo que durante tanto tiempo estuvo sumergido en el ambiente musical chileno. Pero el Baucha tiene que ver con tu nombre, con la chinganera. Increíblemente, ¿ah? Porque no es Sí. algo diseñado. Que son las cosas más bonitas, creo yo, que suceden en esta magia de trabajar por el camino del arte o de la tradición. Antes de preguntarte más cuéntanos del por qué del nombre y cómo se relaciona además con estos hilos misteriosos que tiene la historia. y Mira, la yo vida. fui como armándolo en el tiempo, como comprendiendo el mensaje que me dio el Baucha. Porque esto fue una frase, simplemente. Estando una noche cantando cuecas en el Pancho Cauceo, está cerquita de aquí, Sí. era muy gracioso porque yo venía de Concepción a estudiar la cueca chilenera. Yo vengo de una cultura campesina completamente, el Biobío y Ñuble, lo que yo conocía los códigos de la cueca campesina. Pero un día en Cuecas 1000, escuché a los chileneros en vivo, fue súper impresionante y ahí me rayé y empecé a perseguirlos. Entonces, en esa persecución, llegué al Baucha, nos hicimos re amigos, tuvimos muy buena onda y este estudio de terreno, yo hacía con él, consistía en ir a cantar, a beber, a compartir a distintos lugares que en ese tiempo estaban ahí en boga. Entonces fuimos al Pancho Cauceo una noche con Don Baucha. Ya llevábamos harto tiempo juntos, de que nos juntábamos, él siempre me esperaba a las 12 en el reloj de la estación, de terno y con una bolsita con su pandero, pinteado. Era muy bonita la relación que teníamos. Entonces, bueno, vamos al Pancho Cauceo y empieza el canto, qué sé yo. Yo como no conocía los códigos de la cueca chilenera, me metía donde se me ocurría que era nomás. Yo le ponía de mi cosecha. Entonces ya al amanecer no me quedaban recursos porque como no conocía las cuecas que ellos cantaban, yo le metía versos de los que yo me sabía, ¿no? Y a él le gustaba mucho eso. Era un encuentro además de dos. Claro, de dos pero maneras era de- sin decirlo, sino que yo agradezco la ignorancia, porque yo al no saber nada y como tengo la personalidad para afuera, yo me lanzaba nomás. Pero si yo hubiese sabido, me hubiese cohibido. Que Claro. estaba en un error haciendo eso. Yo no sabía, entonces yo
venía en la rueda a mí, ¿cierto? Por mano, y yo sacaba nomás el verso que se me ocurría, que más o menos encajaba dentro de la cueca chilenera. Entonces, bueno, y obviamente me adueñé de la guitarra, ya a 5 de la mañana yo era la reina del Pancho Cauceo. Entonces el Baucha, muy entusiasta, en un momento se paró así como una revelación y me dijo: tú eres una verdadera chinganera. Bueno. Y fue como un momento muy, muy fuerte. Fue una consagración. Fue una consagración. Entonces todos empezaron a decir: sí, la chinganera de Concepción. Como hablando de las mujeres que estaban en las chinganas. Claro. Que podían cantar, podían servir el vino, lo que fuera, pero la reina de las chinganas. Entonces ahí empezó el nombre y empezaron a decirme chinganera de Concepción primero. Yo venía a juntarme con el Baucha, se siguió esto por harto tiempo más, estoy hablando hace 20 años, y empezó a quedar ese nombre. Y un día en Concepción me invitaron a tocar en un restaurante, una cosa así, cuecas, y ya yo acepté, qué sé yo. Voy y llego y había una ficha afuera que decía La Chinganera. Ah, qué buena. Y ahí yo dije: yo soy la chinganera. Entonces en el tiempo tuve que ponerme a estudiar, porque como fue así, todo espontáneo, me tuve que poner a estudiar de qué se trataba el nombre, el significado y el significado que tiene llamarse así también. Entonces por eso digo que en el tiempo yo fui como descifrando este mensaje que me entregó el Baucha. ¿En qué, tomando de ahí, yo creo que, no sé, bueno, siempre importante, pero no quiero ahondar en tu biografía tanto como en lo que tú representas, que me parece súper interesante. No solo porque eres mujer, sino que porque has sacado a la luz un mundo sumergido, digamos. Sumergido no por voluntad propia, sino que porque de repente vamos tan rápido como sociedad persiguiendo no sé qué cosa, que vamos perdiendo las raíces, pero las raíces tienen esta característica de estar metidas en la tierra. Yo siempre saco como ejemplo el micelio, que es ese tejido que tejen los hongos entre las raíces de las plantas y de los árboles, y que le dan vida a todo eso. Y que de repente sale una seta o un hongo como lo conocemos, y es como apenas una muestra de toda la vida que está por debajo y que se comunica. Entonces eso me interesa porque tú le has dado una visibilidad a ese mundo que existe y que de alguna manera somos como sociedad culpables de que sea, Somos invisible. Cómplices. Entonces, ¿en qué momento tú tomaste conciencia que aquí había una responsabilidad mayor? Y que el patrimonio es una responsabilidad mayor de un artista que lo cultiva, digamos. Yo creo que no hay un momento, porque yo siempre he sido una apasionada de la historia. Entonces, a medida que fui creciendo, literal digo, o sea, de niña, porque esto llegó de niña a mí, también fui estudiando paralelamente la historia y lo que significaba eso que a mí me pasaba, porque eran como puras revelaciones. Toda mi vida en torno al folclore ha sido así, como la frase del Baucha, que es una revelación y que me invita a estudiar. Todas las cosas que me fueron pasando hasta hoy, que tengo 44 años, ha sido así, como una señal. ¿Esta señal para qué? A ver. Y entonces yo hoy me pongo a estudiar para entenderlo. Por lo tanto, toda mi vida he caminado de esa manera, entendiendo que lo que yo hago no es solamente una expresión artística de mi necesidad desde el arte, ¿no? Desde la música, desde la poesía, sino es un puente entre un mundo que está debajo de la tierra, pero que resiste por siempre y que nos da valor a todas las personas que habitamos ese territorio. Entonces, cuando yo era niña, por ejemplo, mis padres tenían un conjunto folclórico, amateur, obviamente, de la población donde vivíamos nosotros. De pasión, en Concepción. De pasión, porque mi papá no tenía conocimientos musicales ni folclóricos. Él guitarreaba. Y bueno, arman este conjunto. Yo tenía, no sé, 3 años, 4, no iba al colegio todavía. Pero yo me levantaba a mirar cuando venía el ensayo, porque era una cosa que me seducía tanto, que yo esperaba ese momento. Era más apasionante para mí ver eso que ver los dibujos animados en la tele. Entonces yo abría la puerta así y veía cómo las mujeres bailaban, la guitarra, el arpa, el acordeón, y que era tan maravilloso. Entonces yo decía, esto significa algo.
Esto significa algo. Y bueno, después nos fuimos a vivir al campo, salimos de la vida citadina a la ruralidad, que es todo un mundo súper significativo en mi vida. Y lo mismo, yo decía, esto era como estar atrapada en el tiempo. Años 80, casas de adobe, piso de tierra, agua de pozo, caballos. Sí, bueno. Pero ahí hay una parte que es interesante porque la ruralidad y la vida citadina, digamos, cómo se separan y cómo se alimentan. Digamos, porque la ruralidad, que es es una condición que despierta mucho orgullo y mucha identidad, está siempre mirando la ciudad. Y está siempre recibiendo y está siempre aspirando. De hecho, las aspiraciones son agua potable, claro, electricidad, el desarrollo, claro, que tiene la ciudad, movilización. Caminos pavimentados. Exactamente. Y la ciudad, la vida de la ciudad tiene la nostalgia de la ruralidad. Claro. Entonces hay una retroalimentación ahí. Pero es justo, ¿viste? En la cual, creo yo, ha ido perdiendo la ruralidad. Sí, claro. Entonces, ya las generaciones actuales tienen nostalgia de algo que no conocieron. La nostalgia de mi generación, sí, de los que emigraban a la ciudad, era la nostalgia de un campo que conocían, o al cual iban de vez en cuando, en fin. Pero ya hay una nostalgia de algo que no hace parte de tu experiencia. Sí, claro. Entonces, ¿cómo y esto te lo pregunto que tú has estudiado y conoces, cómo se alimenta la tradición popular del campo a la ciudad y de la ciudad al campo? Bueno, yo creo que habemos elementos puentes y que eso también fue un momento en que yo dije, ¿qué significa esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos viviendo en estas condiciones? Mi madre sufrió mucho en ese tiempo y me emplazaba a mi padre, ¿por qué trajiste a las niñas a vivir esta vida tan dura? Donde hay que levantarse de madrugada, donde no hay agua potable y vivir en la pobreza, con la pobreza del campo, con lo precario. Entonces yo me cuestionaba eso, pero porque además me fascinaba ese silencio del campo y esa vida atrapada. Yo decía, esto también es Chile. Y el hombre campesino, que es lo más bello, y un fue Chile sabio, la mayor parte de su historia. Y se formó, a través de esta gente, se formaron las ciudades. Todos los caminos que se crearon en las regiones grandes, las ciudades, fueron hechas de mano obrera, mano campesina. Y las mujeres que llegaron a la ciudad criaron a los hijos de la aristocracia, las empleadas domésticas, las casas de niñas, las mujeres y los hombres que trabajaban en las ferias, en la vega, eran pura gente rural, gente del campo. Entonces yo agarraba esto... Los soldados que hicieron las guerras. También. Todo, claro. La mano de obra es del campo chileno. Entonces yo decía, si estoy aquí y estoy apasionada con esto, algo tengo que hacer, porque por lo mismo que dices tú y lo que está pasando hoy día, las nuevas generaciones, esto es una postal, esta imagen de este Chile que alcanzamos a conocer nosotros. Entonces yo creo que tenemos mucho trabajo por eso. Por eso yo me apasiono, estudio y hablo una vez y otra vez y lo pongo otra vez y hablo de la artesana que me hizo la falda y la señora que me hizo el aro, porque esa es una parte de Chile que tiene que estar viva para que no perdamos la identidad. Pero la identidad es una palabra, de repente a mí me dan susto las palabras, es muy grande. De tanto usarse se desgastan o cambian, pierden significado. Pero yo tengo un caso que me parece interesante comentar contigo. Conozco muchos de estos niños que fueron adoptados en el exterior, o sea, que fueron adoptados fraudulentamente. Que fueron robados. Que fueron robados y que han crecido en otras latitudes. Yo tengo la experiencia de varios que crecieron en Cerdeña, en una isla de Italia, donde empezamos a conocer algunos casos y ahora saben más de 500 Terrible. casos de niñas y niños que llegaron allá. Y ellos, fíjate que llegaron guaguas a vivir y a crecer en otro país, con otro idioma y todo. Y todas tienen una nostalgia de algo que no saben qué es. Y es Chile. Qué hermoso. Y es el campo, porque la mayoría de territorios, de los territorios más pobres, digamos, de los ríos, de la Araucanía. Y a ellos conociendo ni siquiera tanto su familia genética, que es una necesidad que se entiende, digamos. Claro. Mucho,
pero conocer Chile para ellos les devolvió algo de tranquilidad, a algo que sentían, algo que les hacía falta. De alguna manera las grandes ciudades de Chile, la gran ciudad de Chile, porque al final Santiago es la gran ciudad de Chile, claro, en su periferia también crecen niños como robados, crecen niños a los cuales se les ha robado una tradición, se les ha robado una raíz, bueno, se les ha robado una manera de sentirse parte de una sociedad que no está solo para sobrevivir, sino que está para vivir. Entonces yo ahí veo la importancia del patrimonio y la importancia de estudiarlo no como una cuestión de museo, no como uno que colecciona mariposas y le pone una alfilera claro, o bichitos y lo cuelga. Un entomólogo, digamos, sino tiene que ver, o sea, esto de la tradición tiene que ver tanto con el futuro posible. Sí, claro. Bueno, la cueca, ahí hay un ejemplo vivo. Todo el movimiento cuequero vino a poner sobre la mesa una tradición que fue negada, que fue oculta. Toda la cueca chilenera, la cueca de los bravos, la cueca que hizo el Baucha, la que están haciendo los cabros jóvenes ahora, que viene de esa cultura. ¿Y qué nos enseñaron a nosotros? Una cueca de mentira, ¿no? Claro. Y que nadie quería bailarla en el colegio, a que fome así. Ahora viene el profesor de educación física con los 4 pasos para allá, 4 pasos. Claro, y el 8. Y el 8, bueno, y fin. Bueno, me habría encantado bailar cueca, pero tengo el mal de los músicos, que los músicos no bailan. Yo te voy a demostrar que puedes bailar. Mira, ahora, la forma, porque aquí estamos pisando terreno complicado, tú sabes, porque tenemos sensores y sensibilidades fuertes en este sentido. Y guardianes, digamos, sí, de las cosas son así, no son así, y por eso me interesaba mucho la policía de la tradición. Conversar contigo, claro. ¿Por qué son importantes las formas? Tú has desarrollado, y me parece súper interesante porque son pocas las mujeres, la Cecilia Astorga, que seguramente tú conoces otras, pero tú has llegado a ser una payadora, digamos, vamos a hablar también de la paya y de lo que significa. Pero has llegado a ser una payadora, una repentista, cosa que no es para nada fácil, y en el caso de las mujeres bastante excepcional. Entonces, ¿cuál es la importancia de la forma? ¿Por qué a la décima a ti te satisface y por qué empiezas a pensar en décima y a buscar el octosílabo incluso para conversar? Mira, es muy bonito eso, bonita pregunta, porque es a la inversa. Nosotros hablamos en octosílabo todo el tiempo, tú, yo, todo el equipo, la gente que está viendo este programa. Pero también, como tú decías delante, a nosotros como chilenos nos robaron esa parte, nos censuraron, no nos enseñaron en la escuela, no nos enseñó la importancia de lo oral. Todo pasó a ser gramatical y con una idea sumamente europea de enseñanza y de conocimiento. Pero la tradición, prioridades y de valores, por supuesto. Pues la tradición oral, todos somos partes de una tradición oral. El octosílabo es el ritmo más natural del hablar castellano. Chile, Argentina, Perú, Bolivia, todos los países de habla castellana hablamos en octosílabo. Cuando descubrimos que la publicidad está hecha en octosílabo. Hablamos en octosílabo. Cuando vemos los programas de televisión, los títulos de las canciones, las frases que nos decimos a diario, que son octosilábicas, entonces empezamos a entender que tenemos una tradición oral muy fuerte. La décima en esa tradición oral se podría decir que es lo más complejo y lo más completo, poéticamente hablando, y lo más rigurosamente estricto dentro de una tradición. Yo me enamoré de la décima joven. Como o sea, la décima de alguna manera es prosaica. Totalmente. Claro que sí, y la décima ha ido relatando la historia. Si tú quieres estudiar historia, anda y busca las liras populares. Y en las liras te vas a encontrar con la historia de Chile. No es necesario comprarte el libro de historia, ahí está el libro de historia. Entonces a mí me parece que la décima relata lo contemporáneo y mira para adelante. Viene de una tradición, viene de una raíz que da muchos frutos, que tiene muchas flores. Y a mí me gusta ese proceso.
todo ese crecimiento me gusta, por eso hago una décima actual y le pongo una música actual que sigue siendo muy de raíz. Pero si esa décima cambia, si yo voy y le cambio un octosílabo, hago otra rima, lo hago mal, entonces tú lo vas a aprender de mí, el otro de ti y así, y mañana no va a haber décima. Bueno, sin ir más lejos, y esto ya casi es una vergüenza preguntártelo a ti porque debiéramos saberlo todo, pero cuando se habla de paya, por ejemplo, para referirse a la décima, o incluso a la cuarteta. A la cuarteta, claro. Una cuarteta y una décima mal hecha, pero además groseramente mal hecha, porque Sí. no hay ni siquiera la intención de hacerlas bien, digamos que ya sería un atenuante. Y se les llama paya, para la gente del ambiente es casi una ofensa, digamos, Sí, personal. claro. Ahí nos ponemos la policía de la paya, ahí nos sale a todos. Pero es que es muy bonito eso. Yo defiendo mi gremio, porque nadie ha sucumbido a las necesidades ni económicas, ni de... O sea, nos llaman comerciales de televisión que nos dictan, te envían el guión. Usted, payadora, necesitamos que usted haga el comercial de tal cosa. Y yo digo, no puedo hacer este trabajo. Porque la paya es una improvisación y es una conversación mínimo de 2 poetas. Es un rito escénico. Yo no puedo leer estas cuestiones que no tienen ni ritmo. Y eso que hago yo lo hace todos los payadores, todos los cantores a los poetas. Eso explica que sean tan malas las rimas que hacen en la publicidad. O sea, es que es cualquier cosa. Claro. Es cualquier cosa, no... Es que esto tiene reglas, entonces... Claro. Y eso encuentro que es muy bonito lo que está pasando con el movimiento de la paya. Que quien entra y aprende la décima, nuestros estudiantes de la escuela, la gente común, de repente hemos visto en las redes sociales, por ejemplo, yo le tomo un pantallazo porque me da tanto orgullo una señora que le pone abajo, señor, esto no es paya, sea respetuoso. Este concurso es de rimas, póngale así, no le ponga paya. Entonces yo le digo a los compañeros, ven, estamos ganando, porque tenemos que educar, porque a nosotros nos robaron eso, pero, o sea, al pueblo chino se le robó ese entendimiento de la paya. Pero nosotros tenemos el tesoro, compartámoslo. Bueno, estos son ciclos que están pensados primero en un colegio en particular, el Sol del Illimani, pero también está dirigido al público en general y sobre todo a estudiantes. Digamos, yo le diría a los estudiantes de periodismo que van a llegar a ser animadores de televisión. Ah, claro. Que aprendan esto, por favor, porque es una vergüenza referirse a una tradición tan arraigada y tan identitaria nuestra, llamar paya a cualquier verso mal hecho, digamos, a cualquier rima mal hecha. Porque qué tremendo, ¿eh? Sí. No sé si pasará en los otros países. Creo que pasó en ciertas épocas, lo hemos conversado con payadores de Argentina, pero aquí la dictadura hizo un gran trabajo de eso. La dictadura levantó un payador falso que era una especie de humorista que tocaba guitarra y hacía rimas, y la gente empezó a pensar que eso era, y la gente no tiene por qué, o sea, la gente inocente, ¿no? Esa época, la señora dueña casa veía la televisión y creía que eso era paya. Entonces, claro, llegó este movimiento después de los 90, encabezado por Manuel, Moisés Chaparro, el Manguera, toda esa gente. Pedro Yáñez. Pedro Yáñez. Pedro Yáñez viene de los 80 ya. Fue miembro del Inti Illimani, hay que decir. Claro, Santos Rubio, ellos son más de los 80, de ahí viene esta nueva generación. Y empieza todo este movimiento que ahora culmina en defensa de la paya, que ya llevamos 2 años trabajando incesantemente en eso. Y están pasando cosas. O sea, esto está llegando a las escuelas. Nosotros damos cátedras en las escuelas, en las universidades, en los liceos. Hay una nueva mirada, porque no puede ser que sigamos cometiendo el mismo error. Ese error va a hacer que desaparezca una tradición, que es lo peligroso. Claro. Ahora, no es la única forma la décima. No, por supuesto de la que tradición. No. Bueno, eso es bien interesante porque en los otros países se improvisan décimas solamente. Es súper interesante analizar eso porque la poesía chilena siempre se ha destacado en el mundo. Partamos por ahí. La poesía intelectual, académica. Pero la poesía popular tiene tanta fuerza que nosotros somos el único país que tiene múltiples formas de improvisar. A diferencia del resto que improvisa principalmente en décima. La décima es la madre de la improvisación. Pero nosotros improvisamos en cueca, improvisamos en cuarteta, tenemos distintas formas de la paya, pregunta-respuesta, la concesión, distintas partes del rito que tienen estas otras formas. Y además tenemos la variante
de la melodía, que es infinito, porque el canto de los poetas, no sé si hay alguien, un estudioso que diga cuántas melodías hay. Ahora, ahí hay otra cosa que es interesante, que yo no sé, y confieso mi ignorancia, probablemente no sea solo patrimonio chileno, pero yo conozco el caso chileno del canto a lo divino, digamos. O sea, cómo hay una parte, digamos, humana y una parte divina en la tradición Sí, popular. qué bonito. Yo creo que es importante comprender que en este género está determinado así, ¿cierto? Canto a lo humano y canto a lo divino. Y existe en otros países también el canto a lo divino. Pero hay otras culturas que no tienen ese nombre, pero también tienen los dos mundos. Yeah. Si tú analizas la cultura mapuche, también tiene la parte terrenal y la parte espiritual. Las culturas, la cultura aymara, Claro, o sea, claro. todas las culturas de tradiciones orales tienen lo divino y lo humano. Solo que en esto es tan poderoso que tiene puesto un nombre y se trabaja en rito, ¿no? El canto a lo divino es un rito espiritual y Claro. no un espectáculo artístico. Se entiende así. Desde luego. Ahora aquí, y después vamos a hacer una canción que tiene que ver con eso de tu magnífica autoría. ¿Qué rol juega en la ritualidad el canto popular? Sea lo divino que a lo humano. Yo pienso que tiene dos funciones. Una es parte de una cadena que nadie quiere cortar. Porque como decía bien un amigo de Puerto Rico, improvisador, decía, esto tiene solo camino de ida. No puedes regresar después. Entonces la cadena de la tradición cuando te llega, no puedes dejártela para ti. Claro. La continúas. Entonces el canto popular en este sentido, desde la tradición oral, es una eterna cadena, es un eterno camino. Claro. Y yo te lo entrego a ti, tú se lo entregas a otro, y vamos tejiendo esta red. Y por otro lado es la historia. Aquí vamos contando la historia. Pero sin embargo hemos ido perdiendo ritos religiosos Claro. y hemos ido conservando tradiciones orales que tienen que ver con esos ritos. Sí, lo que pasa es que ahí nos metemos en campos que ya Por ejemplo, son el velorio del ajenos angelito. a la espiritualidad, claro. O sea, se perdió, claro, porque es un rito mortuorio que tenía muchos componentes que eran negativos para una sociedad, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de un niño que estaba muerto no sé cuántas horas, que tenía mal olor, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que se fueron prohibiendo. Pero como rito sigue existiendo, porque cuando muere un niño, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros los cantores? Claro. Vamos a cantar. Versos del angelito. O sea, eso no ha muerto. Claro. Muere la forma de acuerdo a los tiempos, porque nacen otras. Pero el rito en su espiritualidad, que es lo más lindo, sigue ahí. Claro. Ahora, el velorio del angelito es como el más impactante, digamos, el que tiene más cartel. Pero ¿qué otra ritualidad religiosa se ha acompañado de...? Mira, yo no soy una estudiosa del canto a lo divino tan en profundidad, sino que más a través de la historia. Lo que yo comprendo como rito es que ellos hacen vigilias de acuerdo a la Biblia, a los pasajes de la Biblia. Entonces, están de acuerdo a ese dogma, de acuerdo a las fechas del año. Ya. Entonces, los tiempos de Adviento, etcétera, bueno. se hace el rito de la 10ª de memoria, porque aquí no hay improvisación, acompañada del canto a los poetas. Vigilia. Es mágico. O sea, tienes que ser creyente. El gran payador, el Puma de Teno, falleció hace como 10 años, decía, hay que ser cristiano para ir a esto. Hay que ser creyente, decía. No puede entrar una persona que no cree en la espiritualidad. No puede entrar un rito de canto a los Pero fíjate que yo no soy creyente. No puede ser parte. Yo no soy creyente, pero creo en la religiosidad. Claro. Y me parece que la religiosidad hace parte fundamental del ser humano, porque si no somos contadores. Obvio. Si Como no dicen somos los demás en música, lo demás es contabilidad. Claro. Un conjunto de casas nomás. Claro. Yo tuve un profesor de folclore en la universidad que decía eso. Los pueblos se conforman
Primero, por su espiritualidad. Después se construye encima lo otro. Claro, que yo digo, no sé, que antes de construir una nación tú tienes que construir un mito. Claro. O sea, son los mitos los que construyen naciones. Qué hermosura. Claro. Y bueno, y por eso que algunos de nuestros grandes creadores fueron grandes creadores de mitos. Patricio Mans, por ejemplo. Por ejemplo. Qué grande. Claro. Ahora, estamos frente a un mundo que lucha por no desaparecer, pero también a un desarrollo del mundo, de la sociedad, a la desaparición prácticamente, o la ruralidad está muy en peligro, porque ya el campesino, como nosotros lo concebimos, o el campesino que produjo también estas tradiciones orales, y prácticamente no existe, digamos. Tenemos ahora el obrero agrícola que vive en una ciudad y va a trabajar al campo, en fin, la misma agricultura se transforma en una industria más que en una cultura en la cual se vive. Entonces, ¿cómo? Y ahí es donde a mí me parece súper interesante esta conversación contigo, ¿cómo hacemos convivir las dos cosas? No, como te decía, no como una cuestión exótica, ni mira cómo era, qué entretenido cómo era, sino que de alguna manera el salvar la tradición está salvando también una espiritualidad que no tiene por qué ser religiosa. Ah, claro. Que no tiene por qué ser religiosa. Entonces, tú eres de alguna manera un puente entre esos dos mundos. ¿Cómo lo vives? Porque me imagino que también tienes tus detractores, o sí, que claro. te encuentran demasiado farandulera, o no sé, cosas o demasiado así. Purista. Claro. Dependiendo del momento. Claro. Tengo las dos críticas. Yo soy una apasionada de lo que hago y creo que la manera de hacer este trabajo que yo hago, que no es solamente componer canciones o improvisar, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con lo patrimonial y con ese rescate constante. Yo creo que camina conmigo. Donde yo voy soy eso. Donde yo estoy soy eso. Yo llevo conmigo esa tradición. En este mundo moderno llevo el campo de mi infancia. ¿Qué música escuchas tú? No, yo escucho Chico Buarque, es totalmente diverso lo que yo escucho. Yeah. Ayer escuché a Marcianeque. Me aprendí las dos primeras partes de una canción. Sí, fíjate, yo debo confesar que no lo he escuchado, pero he tenido referencias interesantes. Sí, súper interesantes. De hecho, yo trataba de aprenderme una parte, pero que él hacía un cambio de pulso. Entonces yo decía, pero a ver, de nuevo. Uy, qué interesante dónde entra el tipo, dónde entra la frase, una cuestión musical. No, yo escucho mucha música diversa, me pego, cada cierto tiempo me pego con cosas que me parecen interesantes. Estaba escuchando mucho flamenco. Me gusta demasiado el flamenco, me conmueve el flamenco. Sí. Y así, bueno, es imposible meterse en el flamenco sin conmoverse. ¿Cierto? Es un lenguaje tan completo y que tiene harto que ver con... O sea, por ejemplo, tú vas a la música puertorriqueña, por ejemplo, que es una de las músicas que mejor se ha conservado, entre otras cosas. Y tiene el parentesco indesmentible con el flamenco. El canto, el punto cubano, la improvisación, el repentismo, es la misma melodía que se canta en Islas Canarias. Claro, los canarios son el puente. Porque el canario fue el que llegó a Cuba. Entonces tú estás yo he estado en Cuba varias veces, improvisando con los decimistas y todo, y es maravilloso, como decir, esto resistió tanto, llegó aquí y se hizo tan rural, se hizo tan campesino del Guajiro. Claro. Y esto viene de allá y allá también está vigente, en esa zona. Bueno, aprovechemos el minuto cultural para decir que las Islas Canarias se llaman así no porque haya canarios, sino que porque había muchos perros. ¿En serio? Había muchos perros y por eso los canes. Ah, qué lindo. Y los romanos las llamaron las Islas Canarias porque había muchos perros. Mira, no sabía. Bueno, minuto cultural. Minuto cultural, muy bien. Pero la educación, ¿cómo? Mira, nosotros estamos, como te digo, este programa nace y tiene que ver también con nuestra experiencia de patudos, digamos, pero con mucha pasión en la cuestión educacional. ¿Qué rol debería jugar, según tú, la educación ya no en que todos hagan décima, digamos? No, claro que no. Porque también, y se puede hablar mucho, el rap es una forma urbana, todo lo importaba que tú quieras, pero que se ha echado raíces nuestras, y tiene que ver con la maravilla que es el uso de la palabra. Sí, ahí está todo, digamos.
ahí está todo. Sí. Que la hagamos en décima, en cueca o Lo que rap sea. y todo. Claro, lo que te abre la mente es el meterte en el universo de la palabra. Entonces, ¿cómo ves tú, según tu experiencia, qué pasión despierta la palabra en los estudiantes? O sea, lo que pasa con los estudiantes es maravilloso. Yo he tenido estudiantes, yo soy profesora de profesión. He tenido estudiantes de kinder y estudiantes jubilados de 75 años que vienen a descubrir la oralidad o la poesía popular a esa edad, y el efecto es el mismo, de conmoverse de algo que parece que lo tenían dentro y que no sabían. Y empiezan a escribir y ya... Porque que todos hablan. Porque todos hablamos en octosílabos. ¿Y quién no se conmueve con un guitarrón? Hay algo que suena. Yo, cuando estaba en la universidad, tuve unos 2 ramos de folclore, yo estudié música docta. Un par de ramos de folclore. Y el profesor pone la música a estudiar. Y pone un guitarrón, y yo estaba tan conmovida, y yo decía, esto lo he escuchado toda mi vida. Pero no era cierto. Empecé para atrás. Y yo no tuve un momento, no tengo en mi memoria ese momento. Pues donde yo crecí no habían guitarrones. Y cuando yo volví a la ciudad, Sí. claro, fui a encuentros de payadores, pero eso ya era grande yo. Pero yo no tengo en la memoria consciente. Es decir, es una sonoridad que viene conmigo, viene contigo, viene con nosotros los que habitamos este territorio. Entonces yo creo que la escuela está muy alejada de ese rito. La escuela se puso muy neoliberal. La educación se puso neoliberal. La educación se puso a crear mano de obra para un país. Y se olvidó de la espiritualidad que tiene que tener la educación. Y eso pasa no solo en esto, sino pasa en todo. La subjetividad. O sea, la escuela normalista. Yo alcancé a tener profesores normalistas. Y esa educación era maravillosa. En la escuela yo tenía huerta, por ejemplo. Tenía un ramo de huerta. Tenía bordado. Esas cosas que son parte de los oficios fundamentales de un país no están, porque hay que crear mano de obra. Por lo tanto, estamos llenos de liceos técnicos, ¿cierto? Bueno, estamos en una universidad que Pero la mano de obra para que se pueda retribuir a un país. Pero esa parte está en abandono. Entonces yo pienso que tiene que cambiar el diseño educativo desde la universidad. Tenemos que recuperar esos valores. Bueno, estamos en una universidad que tiene un origen tecnológico y fíjate que es la universidad, tal vez, no digo que la que más ha entregado, pero que entregó por esa necesidad, porque no teníamos prácticamente el lado humanista, y sin embargo de aquí salió actores de teatro, Claro. bueno, el Inti Illimani. Aquí esta universidad le dio cobijo a Víctor Jara, Quilapayún también, buena ¿Verdad? parte de los Quilapayún venían de acá. Entonces, está eso a demostrar cómo es una necesidad, Claro. incluso de lo más tecnológico, el que aparezca el lado humano, digamos. Yo quería, ya para ir cerrando, bueno, 2 cosas. Una, preguntarte por tu atuendo. También es una discusión. Sí. También es una discusión. También ¿Cómo provoca te controversia. viste? Provoca controversia. Nosotros, cuando nos sacamos el poncho en el 78, fue, ay, pero ¿por qué no siguen usando el poncho? Teníamos nuestras razones, digamos. Obvio. Pero también teníamos razones para usarlo. Por supuesto. Entonces, Interesante eso. Sí. Porque yo soy folclorista, yo estoy actual. No soy una cantora de museo que está disfrazada de cantora del año 30. Claro. Ni pongo la voz de colocación antigua. Ni tampoco compongo canciones que suenan antiguas. Mis canciones suenan súper actuales. Los arreglos musicales son totalmente contemporáneos. Mi vestuario tiene una mezcla de lo moderno, de lo de actual, o sea, no sé si moderno, pero de lo de mí actual, con cosas que yo quiero mostrar porque no quiero que se pierdan y quiero difundirlo. En el caso de este traje es súper especial porque un día yo estaba en mi casa y me suena mi celular y se presenta un señor como parte del cacicado huilliche de Ancud y me invita a participar del izamiento de bandera y me da toda una explicación. Nosotros somos el único pueblo que no está reconocido como pueblo independiente, pueblo originario, porque nosotros estamos metidos dentro del pueblo mapuche, pero nosotros somos un pueblo independiente, tenemos cultura diferente, vestuario, lenguaje, etcétera, lengua. Entonces yo digo, ya, pero usted sabe quién soy yo, como que no entendí por qué me estaba invitando a mí, porque yo canto cuecas, yo estoy otra cosa.
Sí, sí sabemos quién es usted, queremos que usted venga. Yo seguía preguntando, pero, ¿qué tengo que hacer? No, usted tiene que venir. Y nosotros vamos a estar en el puente tanto, izamos la bandera, van a estar los caciques, los loncos, las mujeres, y usted canta al final. Ya. Bueno, fui, canté, fue súper lindo, un rito. Y muy fuerte ver a los loncos frente a ti, ¿cierto? Bueno, terminó, viene un conjunto huilliche, cantan cueca huilliche y bailan cueca huilliche. Yo no podía creer. Bueno, empiezo a acercarme a este hombre, a preguntarle, él es un estudioso de la cultura huilliche y un exponente en otras partes, internacionalmente. Y me empieza a contar muchas cosas del pueblo. Entre ellos que existió mucho sincretismo espiritual y cultural. Por eso ellos bailan cueca y todo. Siguió pasando el tiempo y un día me llama de nuevo. Me dice, necesito tus medidas, porque las mujeres huilliches te quieren hacer un regalo. Ya, le digo yo, bueno, y le mando las medidas. Y llega a mi casa este traje, con un cinto amarillo con una estrella blanca, y con aros, y con una carta con todas las personas que trabajaron en el traje. Ay, qué bonito. Y el significado de cada cosa. Para mí fue súper fuerte porque me vistieron de su cultura. Entonces yo decía, ¿por qué me hacen esto a mí? Yo no me sentía digna de eso. Bueno, me vestí, me tomé una fotografía, puse todos los créditos, ¿cierto? Agradecimientos a todas las comunidades de artesanas del pueblo huilliche. Y yo seguí con esta situación interna, como, ¿por qué un pueblo originario tiene la diferencia con una cantora de folclore tradicional? Igual me daba vuelta eso, como yo creo en las señales. Bueno, siguió pasando el tiempo, muere mi tío Raúl, el tío mayor de mi familia, y pregunto a la familia, ¿van a decir la verdad o no? ¿Somos mapuches o no somos mapuches? Y yo toda la vida pregunté lo mismo. No, ¿cómo se te ocurre? Nosotros somos españolísimos. No, y el papá de Pereira es portugués y no sé qué. Entonces la tía mayor dice, sí, pues. Si la bisabuela de nosotros, es decir, mi tatarabuela, era mapuche, pues, si vivía en una ruca, y la abuela no dejaba que la fuéramos a ver, porque el racismo y todo eso. Pero ella era mapuche, y vivía en una ruca y tenía su pañuelo y el fuego y toda la cuestión. Y yo digo, ¿y de dónde era? De Valdivia. Ah, entonces no era mapuche, era huilliche. Empiezo a armar el puzzle y pasan los días y llamo al hombre del cacicado. Y le cuento, oiga, ¿no sabe lo que me enteré? Tengo sangre huilliche. ¿Tú crees que se impresionó? Me dijo, ah, ya, qué bueno que se enteró. Qué bueno que supo. Sí, bien. Ahora, tú con tu porcentaje de huilliche has aparecido también me imagino con críticas, nosotros las conocemos bien, digamos, estuviste en el Festival de Viña con la Mon Laferte, y a mí yo quisiera cerrar esta conversación con ese ¿por qué? Preguntando por qué y diciéndote inmediatamente que yo soy un gran admirador de Mon Laferte, me parece que es como nuestra Edith Piaf. Y ha demostrado más, bueno, es una mujer extraordinaria, de un temperamento fantástico, pero además ha luchado contra todos los estereotipos para ser ella misma, digamos, porque trataron de hacerla ser, no sé, claro, la estrellita de la televisión, un producto de televisión, un producto del show business latinoamericano, digamos. Sí, claro. Y ella se ha impuesto en ese mismo terreno, pero con una autenticidad tremenda. Sí, no, entonces, tremenda. pero hay quienes ven en todo lo que aparece en televisión el demonio, digamos. Ah, por supuesto. Entonces... Vendida, pues. A mí me han dicho vendida porque salgo en la tele. Ya, bueno. Pero ¿cuál fue tu experiencia respecto a eso y por qué lo hiciste? ¿Cómo para ampliar, como para abrir ventanas un poquito? Bueno, primero que todo yo tengo una relación súper bonita con Mon, porque nosotros nos miramos y nos quisimos. Tenemos varias cosas comunes desde nuestros lugares y hay como hay un código entre nosotras. Yo sé que cuento con ella y ella sabe que cuenta conmigo.
no necesariamente hablamos todo el día, ¿no? Y todos los Claro. días, pero tenemos esa cosa de comunión que la vida la puso. Yo creo que estoy dando una pelea que es posicionar al folclore en una mini industria donde siempre hemos sido el hermano pobre. Sin duda. Entonces, ¿por qué la música de un artista pop tiene más valor que la música que hago yo? O que hace el Inti Illimani, o que hace la cantora de Linares, tiene o que más hace valor los comercial a lo mejor, pero muchísimo menos valor. Pero a mí me real. pagan menos, Claro. a mí me invitan menos, a mí me difunden menos, o sea, yo estoy en el y otros muchas veces, porque están los artistas pop en sus nombres grandes, y abajo dice y otros, y yo estoy en el y otros. Entonces, esto de ir a la televisión, de jugar un poco el juego de cómo se vende Sí, claro. para entrar a la industria, yo estoy trabajando en eso, porque yo quiero que no solo por mí, o sea, yo podría cantar otras cosas, sino por el género del folclore. El género del folclore a mí me parece que es lo más valioso que hay en la música. Y eso tiene que estar al mismo nivel que están los otros géneros de la música. La música urbana, que tú sabes que Chile es el epicentro de la música urbana en el mundo. Bueno, ¿por qué el folclore no? Tenemos al lado de la cordillera, al otro lado tenemos una industria de música argentina, pero impresionante. Extraordinaria. Extraordinaria. Nosotros, ¿por qué no? Tenemos unos cultores Lo maravillosos. Mismo Brasil. Tenemos nuevas generaciones de músicos impresionantes. O sea, lo que se está haciendo hoy día es precioso, de primer nivel. Entonces, yo hago eso, yo trabajo mucho con eso. Y por otro lado, cuando estuvimos en Viña, fue una invitación muy bonita porque fuimos a cantar por las mujeres. Y Mon tiene algo que yo le aplaudo mucho y que vino también a despertar en mí una crítica a otros. Mon invitó a mujeres que no tienen pantalla. Ella quería invitar a cantoras de calle, cantoras de micro. Habían gremios ahí de mujeres que en su vida se habían subido a un escenario. Había una chica de Valparaíso que cantaba en Los Troles y de Los Troles pasó al Festival de Viña. Y esa magia la hizo Mon, de su generosidad como mujer, como artista. Yo vi eso y dije, bueno, los grandes grupos, ¿por qué no invitan a los 50 charanguistas de Chile que andan en los micros? ¿Ah? Es como, a ver, sí, somos unidos, pero con un gesto así, creas una montaña gigante de verdades y de situaciones. Entonces a mí me llegó esta invitación, Natizú me hizo la invitación, yo llamé a la Mon y le dije, oye, ¿sabes lo que me pasó? Voy a cantar contigo. Ay, chinga, me dijo, si yo no te había querido decir porque yo estaba buscando cantoras como más bajo perfil, que no tuvieran tanto escenario, pero qué bueno que vas a estar, ya dirígelo tú, me dijo, porque quiero cantar cueca. Yeah. Entonces es un llamado político casi, ¿no? Político, donde tenemos que posicionarnos y cantar sobre algo tan tremendo como es el femicidio. Eso fue lo que hicimos. Cantamos, nos unimos 50 cantoras de distintos estilos, géneros, habían de jazz, de rock, compañeras mías cantautoras, de todo, y cantamos sobre el femicidio en Latinoamérica. Cuando nos bajamos al escenario, yo me encontré con mujeres llorando. Una señora me abrazó y me dijo, es lo más verdadero que he visto en el festival. Y ese es el pago de esa situación. Qué bien. Bueno, Fabiola, ¿cómo te gusta que te digan Fabiola? Como o siente chinga? el otro. Chinga. Bueno, en México un problema es tu nombre. No, pero nunca me ha pasado, nunca te ha fíjate. pasado. Me dicen aquí eso, pero cuando voy Ya. a México, chinganera, es que Ya. chinganera no existe en México. Claro, claro. Bueno, el Fabiola está realmente no sería para hacer un programa, sino muchos con los temas que nos apasionan y los temas que tu presencia estimula también. Pero vamos a dejar hasta acá, vamos a ir a cantar, que mucha gente nos reclama que hablamos mucho y cantamos poco, pero este es un programa de conversación y sobre todo de estimulación. Es un programa dirigido a gente que quiere abrir ventanas hacia mundos que no son la ventana de la pantalla, digamos. Abrimos ventanas hacia mundos posibles y hacia mundos que de repente son mucho más estimulantes que la zapatilla o que el último celular. En fin. Claro. El celular sirve también, pero usémoslo y démosle el valor exacto que tiene, digamos.
Si abre ventanas, si abre mundo, está bien. Si significa que estás prisionero del celular, Deséchalo. deséchalo. Eso. Muchas gracias y vamos a Gracias la por música. invitarme. No, muchas por favor. gracias. Está encantada porque desobedeció. La sirena está encantada porque desobedeció. No más por una bañada lará. No más por una bañada que el Jueves Santo se dio. El Jueves Santo se dio y a la Semana Sagrada. La sirena de la mar me dicen que es muy bonita. La sirena de la mar me dicen que es muy bonita. Yo la quisiera encontrar, ailará. Yo la quisiera encontrar para besarle su boquita. Pero como es animal no se puede naditita. Me embarqué y en una barquita inglés. Una vez yo me embarqué y en una barquita inglés. Al pasar por Alemania, lará. Al pasar por Alemania me dijo un sabio francés. En la costa americana y alumbra el sol al revés. Que perdí, me encontré anoche soñando. Lo acariciaba y llorando, y ándale, con sollozo amanecí, ya se fue. Aunque no estabas ahí para quererlo con mimos, y aunque no sé lo que fuimos, ni si guardas esta historia, tengo intacto en la memoria, y ándale, al hijo que no tuvimos, ya se fue. Pareciera que la vida con la muerte se cruzó, y en su rostro dibujó, y ándale,
a una guaguita dormida ya se fue. Ni un beso de despedida pude darle en sus pestañas. No pude ver sus hazañas, no hubo cuna ni pañal. Solo me quedó un puñal y ándele que atraviesa mis entrañas, ya se fue. Que tengo el vientre vacío como su cuna, también tengo la fortuna y ándele de que en la muerte lo encuentre, ya se fue. Me mire y me diga mamita con dulce acento, y en ese eterno momento recién venga a comprender que la muerte puede ser y ándele lo mismo que el nacimiento, ya se fue. Ordena la despedida, si acaso tengo la suerte de toparme con la muerte y ándele más veces en esta vida, ya se fue. Como el ciclo de la herida que cicatriza en dolor, como se muere la flor dando vida al sembradío,